Hola chicas. Bueno, voy a tomar a una de estos personajes referentes de las sin sombrero de esta generación del 27 que quedó sin tomar por ninguna de nosotras, que se llama Margarita Manso y que en realidad es un personaje importante en ese momento porque fue el que junto a Maruja Mayo en ese momento inolvidable para ellos, se saca el sombrero. Me gustó, además, después de leer, me conmovió su tristeza y ese olvido al que se la condenó. Esta Margarita Manso en realidad sola se la recuerda por sacarse el sombrero en ese momento y por ese encuentro íntimo que tuvo con Lorca, pero ella es mucho más, es culta, es rebelde, es soñadora, y se la condenó, como a toda esta generación en su mayoría, a enfrentar una batalla de la que es muy difícil salir victorioso, que es el olvido. Pero Margarita, que poseía una belleza exótica desde la adolescencia, y con esa cosa artística se vestía de modo original y descarado y seducía a todo el mundo. Margarita Manso Robledo nació en Valladolid el 24 de noviembre de 1908 y muere en Madrid el 28 de marzo de 1960. Lamentablemente no hay muchos datos biográficos sobre ella. La información sobre su vida y su obra han ido apareciendo con muchas restricciones y reservas, a veces por la confidencia de sus cómplices y con muchas reticencias de sus herederos. Es apenas conocida, como dije antes, por ser la musa de un poema de Federico García Lorca, pero esta dama, nacida el 24 de noviembre, fue una parte brillante y esencial de una generación de artistas españoles que fue esa llamada generación del 27. Desde muy pequeña la vida de Margarita Manso fue tocada por la desgracia, ya que su padre Luis Manso López muere apenas es una niña y fue uno de los eventos que marcó su vida para siempre. Su padre poco tenía que ver con el mundo del arte, pero su madre, Carmen Robledo, tenía una gran vena artística y de ella heredaría su carácter independiente. Cuando esta mujer, Carmen Robledo, queda viuda, en vez de hacer lo que todo el mundo esperaba que hiciera, que era contraer matrimonio nuevamente y dejar que otro hombre, que otro esposo se encargara de Margarita y sus otras dos hijas, no, ella decide explotar su talento como modista. Y curiosamente, alrededor de la madre de Margarita Manso se centra una historia y se cree que al morir su esposo, esta viaja a París y se especializa en costura y empieza a trabajar en un taller que justamente es el de Coco Chanel. De lo anterior no hay registro, ya que Carmen Robledo junto a Margarita Manso y a las otras dos pequeñas desaparece en la historia hasta el año 1917, cuando son censadas en Madrid y reaparecen. A partir de esta fecha empieza la señora a ejercer de modista en su propia boutique y crea un centro de costura llamado Carmen Robledo Alta Costura, un negocio bien aceptado que introdujo con éxito la moda parisina en la capital española. Entonces, esta mujer fue todo un ejemplo de independencia y autonomía que ayudaría a Margarita a forjar su carácter y su buen gusto también por la moda desde adolescente. Bueno, Margarita Manso tiene méritos propios como artista, pensadora, idealista y rebelde.
fue una de las mujeres que cambió los estereotipos de una época y fue la que se atrevió a quitarse el sombrero para que el resto de las demás volasen. Maruja Mayo siempre decía: Margarita, yo y Dalí siempre andábamos juntos por ahí. En el año 1923 empieza a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se hace íntima amiga justamente de Maruja Mayo y de Salvador Dalí. Y estos le presentan a Federico García Lorca. En los años de juventud protagoniza varias anécdotas, las cuales poco a poco dan una pista de su carácter independiente, liberal y soñador. Y voy a contar una o dos de estas anécdotas. Parece que Margarita, Maruja Mayo y Salvador Dalí serían recordados siempre en la Real Academia de Bellas Artes, sobre todo por las ocurrencias que tenía Salvador Dalí. Disfrutaba de tomar las manos de Manso y de Mayo por todo el patio de la institución y correr a toda velocidad. Las hacía caer y luego las levantaba al tiempo que les decía: «Tú eres la reina de Saba», le decía a Margarita, y a Maruja le decía: «Tú eres una mezcla entre marisco y ángel». Los mejores años de la vida de Margarita Manso fueron en compañía de Dalí, de Mayo y un sinfín de artistas llenos de sueños con los que compartió sus años de juventud. Todos los que los conocían se quedaban fascinados. Era bella, enigmática, moderna, divertida, encantadora, adorable eran las palabras para describirla. Era sin duda alguna una luz brillante que fue apagada entre la República, la guerra y la dictadura. Y ese es el anticipo que puedo hacer para ver en qué termina esta mujer tan encantadora. Una segunda anécdota es que gira en torno a esas jóvenes osadas cuando visitan el monasterio de Santo Domingo en Burgos. Manso, junto a Mayo, a Lorca y a Rafael Alberti, intentaron entrar al monasterio, pero cuando lo quisieron hacer les fue denegada la entrada, ya que los monjes no permitían la presencia de mujeres en el recinto. ¿Qué hacen? Manso y Mayo, que era imposible detenerlas, improvisan un atuendo masculino con ayuda de las chaquetas de sus compañeros, esconden su cabello bajo una gorra y entraron. Más tarde, muchos años después, Maruja Mayo en una entrevista diría: «Debió ser la primera vez que un travestido al revés entró en Santo Domingo de Silos». Bueno, vuelvo a repetir que la primera aparición de Margarita en la historia se debe a su controvertido romance con el poeta Federico García Lorca, y que el poeta le dedica a ella un poema que se llama Muerto de amor, que aparece en el Romancero Gitano. Pese a que hay también una historia que parece que Salvador Dalí cuenta lo que ocurrió en esa ocasión del encuentro de Margarita con García Lorca, en un reportaje que le hicieron en el año 1986. Dice que Lorca sentía mucha atracción por él, pero Dalí no quería intimar, no quería satisfacerlo. Entonces le dice que lo invita a que tenga una relación con Margarita. Esta se presta y tienen un juego erótico entre el pintor y el poeta, y no se sabe si mantuvieron relaciones sexuales bajo la mirada de Dalí, como muchos dicen, pero se cree que fue la primer mujer con la que Lorca intimó y la tenía posteriormente en muy alta
estima. Para todos los fue solamente un encuentro erótico, pero aparentemente para los involucrados fue un acto de amor. Y Lorca sintió una especie de transformación y de amor por ella, porque durante la intimidad toma las manos de Manso y le recita 2 versos del poema Tamari Annom, los cuales dicen: y en las yemas de tus dedos, rumor de rosa encerrada. Y Margarita marcó la vida del poeta porque no solo se hace referencia a la mujer en la dedicatoria que le hace Lorca en la poesía, sino hay otro poema que se llama Remansos, que se divide en 4 partes, donde el poeta en esos versos le pregunta: Margarita, ¿quién soy yo? Y recíprocamente ella siente un gran afecto, una admiración y cree que un poco de amor, por lo que la muerte de Federico muchos años después sería un duro golpe para ella. Bueno, no obstante, ese sería un fugaz romance, ya que el corazón de Margarita sería conquistado más adelante por el pintor Alfonso Ponce de León, con quien iniciaría un noviazgo y que posteriormente llegarían al casamiento en el año 1933. Margarita se casó en diciembre con el escenógrafo de La Barraca y el pintor Alfonso Ponce de León, que había sido su compañero de estudios en la Academia de San Fernando y quien la retrató. Después Ponce de León se afilia a la Falange Española y más adelante muere asesinado en Madrid a comienzos de la Guerra Civil Española. También halló inspiración en esta hermosa mujer y sería la musa para muchas de sus pinturas. Hasta ahora, y aún casada con un falangista, Margarita conserva sus ideas revolucionarias y comunistas. Conserva la tradición familiar izquierdista, pero no se pronuncia públicamente como lo hacía su hermana Carmen, que decía realmente que pertenecía a la izquierda. Sin embargo, la vida de Margarita seguiría marcada por la desgracia. En el año 1936, el amor de su vida es muerto ante sus propios ojos. Es posible que Ponce de León haya salido a buscar la muerte, porque dicen que cuando ya las cosas estaban muy avanzadas políticamente en España, solía llegar a su casa y acercarse silbando el himno falangista, y seguramente no dejó de silbarlo hasta que lo llevaron al muro. Se cuenta que un mes después del inicio de la Guerra Civil, Federico García Lorca es brutalmente asesinado en Granada por los falangistas y Margarita queda tremendamente impresionada por la muerte de esta persona que había significado tanto en su vida. Seguramente Federico significaba en el recuerdo de Margarita aquellos años de pasión y de juventud, sus sueños de una vida sin prejuicios. Ahora Madrid amanecía cada vez más gris y peligrosa. Después de la muerte de Federico, Margarita sufre y está inquieta porque sabe que corren peligros, las cosas se van complicando. Y el 20 de septiembre de 1936, mientras Alfonso y ella caminaban por uno de los paseos de la Castellana, advirtieron que unos coches se detenían frente a su domicilio y que de ellos bajaban un grupo de hombres que se introducían en el portal. Se disponen a esperar ellos sentados en un banco cercano, pero cuando los individuos abandonan el edificio son delatados por la portera y Alfonso es detenido inmediatamente. El pintor es llevado
por radicales y días después aparece muerto. La tragedia enluta a toda la familia Ponce de León repetitivamente, ya que el padre y 2 hermanos de Alfonso también serían asesinados. Como dato curioso, meses antes de su asesinato, Alfonso Ponce de León pinta un autorretrato llamado El accidente, que sin duda sería como una premonición de su inminente muerte. Pero una parte de Margarita, enamorada de este hombre, muere con él y entonces se va y huye de España y reside unos años junto a su hermana menor. ¿Y qué es de la vida de Margarita luego de esos acontecimientos por los que pasa? Todo lo que se sabe de ella se conoce a través de un diario que lleva su hermana Carmen, que escribe durante los años de contienda española. Carmen estaba casada con un republicano y tenían una hermana menor que estaba casado con un falangista. La familia estaba dividida políticamente, pero su relación familiar era armoniosa. Parece que Margarita va y viene entre Madrid y Barcelona durante algunos meses y su estado preocupa mucho a la familia. Entonces deciden que todas se trasladen juntos a Valencia. Allí Margarita vive un tiempo, no aguanta más y se marcha a Barcelona diciendo que va a embarcarse con destino a París. Según las informaciones que hay, Margarita nunca llegó a París, sino que viajará desde Marsella a Italia. En este momento de su vida hay un acontecimiento que llama poderosamente la atención, porque Margarita, cuando la van a recoger su cuñado al paso fronterizo para pasar a Italia, lleva 2 pasaportes, uno nacional y el otro republicano, monedas de oro cosidas sustituyendo los botones y propaganda comunista escondida en el abrigo. ¿Para quién era esa propaganda? ¿Con qué objetivo la llevaba? Nunca se supo. Nunca se supo qué decisiones tomó Margarita durante esos meses de contienda. Vive en Italia hasta el año 1937, en la que vuelve a España, y se dedica a ilustrar y diseñar para obras de teatro, y también decorados de esas piezas no quedan registro. Años después, por la insistencia de su madre, que la veía siempre muy triste, la anima a contraer nupcias nuevamente. Y a los pocos meses de llegar a Burgos, ella conoce al que se convertirá 3 años después en su segundo marido, Enrique Condo Gargoglio, que es un médico y que por aquel entonces colaboraba en prensa y propaganda de Falange. Este señor, años después, va a editar las obras completas de Primo Rivera. Por lo tanto, luego de este casamiento, Margarita se apunta al partido falangista, se vuelve una mujer devota y a partir de ahí esconde todo su pasado, lo sepulta para siempre, y de la joven brillante, audaz, alegre, queda muy poco. Tras contraer matrimonio por segunda vez, se somete a un tratamiento para tener hijos y la pareja logra tener 3 hijos, Enrique, Luis y Margarita. Así es como renuncia completamente al pasado y se vuelve una mujer triste, llena de recuerdos, que vive en la España descolorida de la dictadura. Pareciera que nada queda de aquella mujer moderna, protagonista de los sueños eróticos de una generación, que alentó con su transgresión el sinsombrerismo, que inspiró uno de los mejores poemas de este poeta universal, de esta mujer de ojos penetrantes y mirada profunda. Al final de sus días, Margarita enferma de cáncer de mama y fallece en el año 1960 con tan solo 51 años.
Sus hijos nada sabían de la vida de su madre. Para ellos siempre fue la esposa de don Enrique, hasta tal punto que desconocían las vivencias de la adolescencia de su madre. Porque el resto de su vida escondió su relación con su gran amigo Federico, los recuerdos de Salvador, la nostalgia por Maruja Maglio y Concha Méndez, sus íntimas amigas. Esconde sus vivencias con el grupo de andanzas juveniles y los sueños con los que un día creyeron podrían cambiar el mundo. Sus hijos desconocían todo eso. Nunca conocieron a la mujer de profundos ojos negros, cubierta como con un halo de misterio, audaz, transgresora. Nadie les habló a ellos de la musa, que significó para el gran Lorca. Pero antes de dormir, esta Margarita les recitaba los poemas de su íntimo amigo y se trasladaba a tiempos mejores. Sus hijos conservan la imagen de una mujer triste. La hija cuenta que, diciendo que recuerda a su madre verla llorar muchas veces, también la recuerdan enferma. Nunca nadie les contó el pasado de su madre ni sus amistades. Y su hija Margarita se acuerda de que de niña, una vez encontró una foto donde su madre, que estaba hermosa, era bella, posaba con un hombre muy elegante. Ese hombre era Ponce de León. La foto se encontraba escondida en el fondo de un cajón. Ella, extrañada, lo abría y lo cerraba para descubrir qué pasaba, pero un día la sorprendieron, le cerraron el cajón de golpe y le dijeron que no tenía nada que preguntar. La siguiente vez que la pequeña Margarita abrió el cajón, la foto estaba recortada, el hombre joven y bello había desaparecido. Margarita y Enrique conservan muy pocos recuerdos de su madre, pero hay uno que no olvidan jamás, que por la noche, al calor de la intimidad de la habitación infantil, su madre les recitaba poemas de un tal Federico. A pesar de que el cáncer fue la que la mató, familiares dijeron siempre que a Margarita la mató la tristeza. Un día oscuro, que fue el 20 de septiembre del año 1936. Margarita se ensombrece en la España gris de la dictadura. Se vuelve una mujer devota y falangista. Pero tiene una biografía indudablemente potente que posiblemente anula el personaje. Es una mujer que indudablemente terminó en el olvido mucho más fuerte que el de todas sus compañeras de aventuras.